Muy buenas tardes, profes. Quien les habla, Tatiana Fernández, docente orientadora de la institución educativa Lorenzo Galín. Durante este video vamos a estar revisando como algunas generalidades que pueden servirles para realizar la planeación pedagógica en esta contingencia del COVID-19. Entonces, vamos a empezar inicialmente con algunas anotaciones que tienen que ver con el contexto normativo. En este sentido, si bien tenemos un marco normativo muy grande para lo de la contingencia, solo tomé el radicado, lo ven ahí, pues esta es la circular, es una circular con fecha del 13 de abril del 2020, perdón. Extracté solamente como unas partes específicas que me parecen pues como llamativas y que es bueno que tengamos en cuenta. Entonces, textualmente dicen, es necesario analizar cómo la situación actual por la que atraviesa el país y en general el mundo nos debe llevar como gestores y actores de políticas públicas a replantearnos el sistema educativo, los contenidos y competencias de enseñar, las perspectivas didácticas y sus mediadores, los ambientes de aprendizaje, la conectividad y recursos tecnológicos, el papel de los agentes educativos y especialmente la función de la familia como primera escuela. La escuela no está preparada para pensar, atender, extrapolar sus procesos a otros ámbitos y gestionar las situaciones que obligan a cambiar los parámetros y formas tradicionales de ejercer su función social. Por ello, es crucial diseñar e implementar proyectos educativos y curriculares para el trabajo de escenarios, para el trabajo en escenarios que evolucionan y se transforman en virtud de las dinámicas contextuales, por lo que la Secretaría de Educación de Antioquia asume el trabajo en casa entre el 20 y el 31 de mayo como una oportunidad para que los estudiantes, bajo un enfoque de enseñanza tutorial y dirigida, adquieran las habilidades y saberes para la vida, primando el aprendizaje autónomo de ellos. Bueno, aquí hay un aspecto pues como relevante, habla de la incapacidad del sistema educativo como tal, pues como para acceder a la tecnología y para el diseño y la implementación de las estrategias, ¿cierto? O sea, nosotros sabemos que tenemos diferentes dificultades para el acceso y para enviarle los talleres a los muchachos para atender pues como a esta contención que iría hasta el 31 de mayo. No obstante, aquí hay un punto fundamental, o sea, nos hablan de un enfoque de enseñanza tutorial y dirigida donde los estudiantes desarrollan habilidades y saberes para la vida, primando en el aprendizaje autónomo. Eso es importante y ahorita les voy a estar contando por qué, porque de todas formas esta propuesta metodológica retoma mucho del aprendizaje significativo, ¿sí? Entonces ahorita vamos a estar mirando diferentes recursos, pero hay que tener en cuenta este contexto normativo, ¿cierto? Entonces tenemos una segunda anotación que dice que el trabajo en casa no será un mecanismo para trasladar los contenidos y las actividades tradicionales de la escuela, sino, bueno, y la estructura del plan de estudios al hogar de los estudiantes. O sea, no se trasladan los contenidos y las actividades tradicionales, sino que es una posibilidad para generar experiencias didácticas transversales. Eso es un punto fundamental, profes, para que nosotros empecemos a trabajar todo lo que tenemos que empezar a implementar para mandarle a la casa a los muchachos. Entonces dice que hay múltiples formatos para una enseñanza que aplica la metacognición y la autorregulación, así como la evaluación formativa en el aprendizaje de los estudiantes. Entonces nos sigue diciendo esta circular, que la evaluación no debe tener el objetivo primario de promover o calificar el desempeño académico del alumno, sino el de identificar las características personales, intereses, ritmos de desarrollo y estilos de aprendizaje del estudiante para valorar sus avances. Continúa diciéndonos que la actividad debe ser para el aprendizaje autónomo y que debe tener una intencionalidad pedagógica, enmarcada en unos principios de sensatez, plausibilidad en su desarrollo y en los hogares de los estudiantes. Entonces, por acá nos habla como de unos puntos específicos de mecanismos para la prestación del servicio. Pilas, profe. Nos dice que el aprendizaje autónomo y la enseñanza dirigida debe ser dada mediante diversos recursos didácticos y que esto va a ser la base para trabajar entre el 20 de abril y el 31 de mayo. ¿Sí? O sea, es el periodo que se nos da hasta el momento para ir trabajando y para ir adecuando.
entendiendo que no vamos a pasar lo que hemos estado trabajando en los periodos como tal, sino que vamos a estar trabajando en formación con los estudiantes para habilidades para la vida y para el autorreconocimiento, la autorregulación y la metacognición, ¿cierto? Es decir, que puedan desarrollar también un proceso más crítico, que puedan adquirir otro tipo de competencias a partir de lo que le vamos a estar implementando, pues mandando para la casa. Entonces nos dice segundo, los directivos docentes y docentes del departamento de Antioquia diseñarán un plan de trabajo en casa para sus estudiantes con el acompañamiento virtual, telefónico o mediante notas o circulares escritas a sus estudiantes, plan que para efectos de seguimiento y acompañamiento será enviado a Secretaría de Educación Departamental mediante el aplicativo y formato dispuesto en nuestra página web antes del 30 de abril. Creo que es importante que revisemos esto porque miren, profes que nos están pidiendo que mandemos o que carguemos nuestra planeación para los muchachos en un formato dispuesto en la Secretaría de Educación Departamental. Habría que revisar esto, que no nos vayan a coger fuera de base, porque esto hay que hacerlo antes del 30 de abril. O sea, probablemente la próxima semana nos van a estar hablando de esto como tal. Aquí ya empezamos pues como a revisar un poco de los recursos o de los insumos que nos podrían servir para llevar a cabo o para complementar nuestro trabajo como tal. Entonces nos dice un tercer punto, que son diferentes los recursos que se pueden utilizar para el trabajo en casa. Miren que nos sigue diciendo que así se pueden desarrollar competencias transversales en las áreas fundamentales y los proyectos pedagógicos. Entonces nos dice, entre el conjunto de materiales pedagógicos con el que pueden elaborar su plan de trabajo en casa, tenemos según la disponibilidad y condiciones de cada establecimiento. Primero, los libros del bibliobanco o la biblioteca escolar. Eso sería algo que tendríamos que revisar en caso de que se pudiera, pues o sea que hay que revisarlo institucionalmente. Podría ser un recurso, pero que hay que revisarlo institucionalmente. Entre ellos los libros de la colección Semilla, que fueron entregados a 3.500 sedes educativas entre los años 2012 a 2015. Habría que revisar. Y también sobre todo la posibilidad pues, de acceder a ellos, ¿cierto? Segundo, los libros y guías que el programa Todos Aprender ha entregado en los establecimientos educativos. Tercero, las guías de modelos flexibles que se dispongan en las instituciones. Las unidades y secuencias didácticas físicas o virtuales diseñadas por los maestros durante la Semana de Desarrollo Institucional en el mes de marzo. Los recursos digitales incluidos en el portal del Ministerio de Educación Nacional Aprender Digital, eso lo vamos a estar viendo ahorita. Los recursos digitales incluidos en el portal de la Secretaría de Educación de Antioquia, ya eso quedaría como trabajo para que ustedes revisen desde sus lugares también, que allí les puede servir. Colección de guías de lectura familiar de la Fundación Secretos para Contar, entregado a las familias y estudiantes del departamento. Y las compilaciones de guías, unidades didácticas y secuencias didácticas para el trabajo virtual o como guía impresa, elaborado por el equipo de profesionales de la Subsecretaría de Calidad de la Secretaría de Educación de Antioquia. Eso también entonces sería una de las cosas que habría que indagar, dónde las conseguimos o para cuándo estarían, ¿cierto? Aquí, profes, hay un cuarto punto que me parece importante que tiene que ver con las anotaciones iniciales sobre las lecturas obligatorias para la prestación del servicio educativo. Entonces, en el cuarto ítem de esta circular nos dice que cada establecimiento educativo debe hacer uso de adaptación de los recursos pedagógicos planteados en los anexos 1, 2 y 3 de la Directiva Ministerial número 5 del 25 de marzo. Bueno, si ustedes, yo les voy a dejar este recurso, les voy a dejar las diapositivas como tal. Si ustedes le dan clic, pues aquí a ustedes pueden ver en mi pantalla que cuando yo me paro en lo de directiva ministerial, me aparece como un recurso asociado, ¿cierto? O sea, yo le puedo dar clic y automáticamente me manda la directiva ministerial número 5 del 25 de marzo del 2020. Y aquí tenemos ya el anexo 1, el anexo 2 y el anexo 3 que nos dicen que son los que se deben usar y adaptar como recursos pedagógicos, pero contextualizados a cada una de las instituciones, ¿cierto? Entonces ustedes ven que acá ya aparece como tal. Entonces si le damos control clic,
Inmediatamente, espérenme un segundito, por favor. Inmediatamente me direcciona pues como a este recurso como tal. Ahí está abriendo como tal. Entonces, por ejemplo, aquí ya vemos que ya nos cargó como tal la cartilla. Son unas directrices. Esta primera cartilla tiene 28 páginas como tal. Y bueno, ya nos empiezan a hablar de las orientaciones a directivos docentes directivos docentes y docentes para la prestación del servicio. Entonces creo que estas son como unas lecturas obligatorias que hay que hacer. Este segundo anexo nos habla específicamente de las orientaciones a las familias para apoyar la implementación de la educación y el trabajo académico en la casa. Y el anexo número 3 nos habla de las orientaciones para la adquisición y reproducción de recursos y material para apoyar la implementación de la educación. Me parece que son lecturas pues como obligatorias que tenemos que hacer. Bueno, profes, yo creo que una de las grandes preguntas que nosotros nos hacemos con respecto a la educación en casa y a las familias como acompañantes del proceso académico tiene que ver con los procesos de motivación, ¿cierto? Tiene que ver con el compromiso, tiene que ver con hábitos de estudio, tiene que ver con la capacidad de los muchachos para aprender a aprender. Entonces, por ejemplo, resolver un poco como esta incertidumbre o esta pregunta como tal hace parte de entender que la motivación sí es, o sea, como un proceso de un aprendizaje significativo, si bien tiene que ver con un asunto de factores internos de los muchachos, como que tiene que ver con sus creencias, actitudes, con su autoconcepto, con su disciplina, con sus expectativas con respecto a lo que va a aprender, con respecto a cómo conciben ellos la educación, los materiales, todo lo relacionado pues como con la educación, es decir, que sea una apuesta para ellos, eso hace parte del componente de motivación, también tiene que ver con factores externos, ¿cierto? O sea, si bien estamos hablando de la dificultad de que ellos accedan porque no hay conectividad, porque no hay computador, por una cosa, porque la otra, porque acompañan o no, eso también son factores que uno tendría que revisar, pero nosotros tenemos a nuestro favor que desde la planeación pedagógica y desde la planeación de las actividades como tal, si nosotros le entregamos a ellos una planeación o una actividad que sea atractiva, que sea llamativa, que despierte su interés, que despierte su creatividad y que sea un paso a paso que pueda conseguir más allá pues, de memorizar como tal, pues o sea, no es lo mismo uno sentarse y memorizar para tener que responder que implicarse en la ejecución de los trabajos. Entonces, miren que allí empieza a despertarse un poco del interés de los muchachos y esto a final de cuentas hace que ellos se impliquen activamente en el proceso de la construcción del aprendizaje y esto es lo que hace que el aprendizaje sea significativo como tal. Entonces, en este sentido, por ejemplo, dentro de las anotaciones para la planeación pedagógica, prácticamente, o sea, la idea es que tengamos en cuenta, primero, que tiene que ser desde el aprendizaje significativo, ¿cierto? O sea, que todos los materiales tienen que estar enmarcados en los principios del aprendizaje significativo y que la metodología de trabajo debe ser por secuencias didácticas. Es decir, que obedezcan a un proceso lógico donde las situaciones del aprendizaje avancen desde una situación problemática y significativa para los estudiantes hasta su propia respuesta o resolución. Miren, por ejemplo, que acá empezamos a ver un poco de lo del aprendizaje significativo, o sea, parte de unos conocimientos previos, desde la posición pues, de un autor como es Jean Piaget, y es la construcción de su propio aprendizaje. Es decir, nosotros simplemente entregamos como los recursos, el paso a paso, el andamiaje como tal, para que ellos mismos puedan implicarse haciendo, para que nuestra planeación los lleve a ellos a hacer como tal y puedan adquirir nuevos aprendizajes, en sea lo que sea que definamos que va a ser una de las competencias que tiene que desarrollar estos estudiantes en cualquiera de los grados en los que nosotros estemos dando clase. Y que, por ejemplo, también allí hay que entonces estar mirando.
unos momentos de evaluación o de acompañamiento, o una evaluación de carácter formativo y no calificativo, donde el objetivo sea comprobar que el aprendizaje está siendo el correcto, por así decirlo, es decir, que maneja los conceptos, los procedimientos, y le hacemos una retroalimentación porque esto a final de cuentas es lo que hace que el estudiante retenga la información de una forma más duradera, y que el aprendizaje también sea significativo a partir de un aprendizaje activo, es decir, donde ya nosotros somos los que acompañamos todos los procesos, planeamos con unos objetivos específicos, les mandamos los talleres, pero ellos se apropian de esos talleres como tal y mediante el hacer logran tener un aprendizaje pues como activo y significativo como tal. Entonces, por ejemplo, pues tendríamos que recordar todo lo de las secuencias didácticas, que tienen un paso a paso. Yo les sugiero pues como que si de pronto no recuerdan bien, yo sé que ustedes tienen el saber con respecto a las planeaciones como tal, eh, en las fases de inicio, desarrollo y cierre, o sea, también empezar a revisar cómo hacer unas secuencias didácticas. Ahorita les voy a estar mostrando ya contenido como tal, que tiene secuencias didácticas y que trabaja de manera transversal, de manera muy simple, con algunas cartillas que les pueden ser de gran utilidad. Aquí en la imagen de la mitad vemos como unas fases que tienen que ver como para el aprendizaje significativo como tal, ¿cierto? Unas fases específicas que tienen que ver con la activación, la construcción, la consolidación y la evaluación del aprendizaje. Y nos plantea 8 pasos pues como diferentes que primero tendría que ver como con la motivación, el segundo tiene que ver con la activación de conocimientos previos, que sería prácticamente una primera evaluación de carácter formativo no valorativo, para revisar en qué puntos están y qué es lo que los motiva, que se puedan desarrollar las preguntas o por ejemplo que les podamos entregar ya preguntas muy contextualizadas que ellos puedan ejecutar desde sus casas y que no sea demasiado complejo, que no tengan que buscar por ejemplo muchos recursos en internet, sino que sea de fácil aplicación como tal. El tercero sería la entrada a la información. El cuarto sería un testeo de comprensión, que esto hace parte pues como del seguimiento que se le hace a los estudiantes y la retroalimentación con los espacios que ustedes tienen dispuestos. Un quinto paso muy importante que es aprender haciendo. Un sexto que es repetir. Recuerden que también a partir de la repetición se va aprendiendo y una misma problemática o una misma competencia se puede ir alcanzando desde diferentes planeaciones. O sea, el mismo tema, pero con diferentes contenidos. Y en ese sentido, yo creo que sería importante que hagamos uso de nuestra docente de apoyo pedagógico, porque con ella podríamos retomar nuevamente los aspectos del DUA. Ustedes ya venían planeando con lo del DUA y son diferentes formas de entregar la información, pero también de recibir todos esos trabajos que nos hacen los muchachos. Entonces, en ese sentido, se diversifica un poco más como las actividades y tiene diferentes formas de representarlas como tal. Y ya finalmente en el contenido de la evaluación también es un asunto que tiene que ver con los retos, o sea, que el aprender sea retador o que respete los ritmos de aprendizaje de los muchachos, y tiene que ver con un diagnóstico final, que es como lo que da paso a seguir construyendo otro tipo de secuencias didácticas como tal, porque recuerden que es como un andamiaje, es como un paso a paso y tiene unos momentos específicos para seguir avanzando, pero también propone una serie de actividades. Entonces, bueno, por aquí hay ya como un aspecto a resaltar con respecto al aprendizaje significativo y la metodología por secuencias didácticas, ¿cierto? Entonces, miren lo que les decía un poco, es un diseño organizado, atractivo, interesante, que facilita la presentación de nuevos conocimientos, donde se tiene el puente entre los saberes que los estudiantes ya han construido a lo largo de su vida, o sea, ellos tienen unos aprendizajes previos y los nuevos aprendizajes que les estamos proponiendo con una pregunta problematizadora. Ahí también sería interesante, por ejemplo, revisar un poco de todo lo del ABP, ¿sí? El aprendizaje basado en preguntas, el aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje basado en investigación como tal, que desde allí también si nos documentamos un poco podemos expandir también un poco como nuestra metodología didáctica y nuestra pedagogía
y todas nuestras planeaciones como tal. Entonces nos dice que estos aprendizajes ya previos, más los nuevos aprendizajes, generan nuevos saberes que actúan a su vez como anclajes para que otros saberes se vayan formando a futuro. Por aquí tenemos que las guías didácticas tienen como, así a grosso modo, pues no, a grosso modo no, rápidamente tienen como las siguientes características. Nos dice que la metodología utilizada contribuye a que los contenidos se descubran como necesarios para dar respuesta a un reto determinado, para llevar a término una elaboración específica, un poco de lo que yo les hablaba, o sea, revisemos qué tipo de competencias o qué es lo que queremos desarrollar, pero encontremos nuevas alternativas más dinámicas o con diferentes recursos para que nuestros estudiantes puedan desarrollarlos, o sea, que realmente se convierta en un asunto retador para ellos y que realmente tenga que ver con procesos críticos, de autogestión, de elaboración y de presentación también como de estos productos como tal. Un segundo ítem nos dice que se acude a obtener un aprendizaje elaborado y expuesto por recepción, pero además este es obtenido por descubrimiento. O sea, de alguna manera u otra, ahí es el puente donde las familias nos tienen, o sea, nosotros les mandamos los materiales, pero las familias también nos tienen que acompañar en alguna elaboración, lectura, en acompañamiento como tal, por ejemplo, para hacer un experimento, por así decirlo entre comillas, pero también los estudiantes en su autogestión tienen la capacidad de descubrir el aprendizaje, o sea, de poner a funcionar su creatividad, su pensamiento crítico y todas sus habilidades para descubrir el propio aprendizaje como tal. Nos dice que invita a mantener vivos los desarrollos de la curiosidad, lo que les estaba diciendo, el sentido del aprendizaje y desarrollos de las habilidades cognitivas, lo que les lleven a construir su aprendizaje y sentir satisfacción por los logros obtenidos. Miren, profes, que esto va un poco más allá de lo que ha sido siempre la escuela tradicional, es un poco más retador tanto para ellos como para nosotros, pero que también tiene que ver con esos factores que siempre nos cuestionamos tanto, que es la motivación como tal, la motivación para aprender, ¿sí? Eh, Dice que tiene en cuenta el contexto actual en el que viven los niños. Dice que requiere de un gran sentido de análisis y autocrítica. Miren que este tipo de estrategias ayudan a que ellos sean más analíticos y más críticos, porque están en una constante evaluación y reflexión sobre el propio proceso de aprendizaje, pero que esto solamente se va a lograr si se favorece el diálogo con el docente, o sea, el acompañamiento, la retroalimentación, que carguen los trabajos, que descubran el mundo y que nos muestren cómo lo están haciendo, sobre todo ahorita que estamos encerrados todos, pues, debido a la cuarentena como tal. Dice que durante cada secuencia didáctica los estudiantes se encuentran con preguntas y planteamientos de situaciones, problemas, juegos de roles, puede ser con los familiares, trabajo en equipo, o sea, también impliquemos a las familias en eso. Momentos de búsqueda, reflexiones que favorecen la observación constante del propio proceso de aprendizaje. Ahorita lo vamos a estar viendo pues como con una de las cartillas que les voy a presentar a continuación. Favorece la ocupación del tiempo libre de los estudiantes en la casa por la contingencia actual y fomenta la sensación de realizar actividades interesantes, pero que no lo alejan lo que acostumbraba a hacer pues como a diario en la escuela, o sea, va a tener unos momentos, solo que el aprendizaje en este momento debería presentarse de otras formas. A propósito de ello, en uno de los recursos les dejo pues ya es un canal de YouTube que se llama, permítanme un segundito, de ciencia, se llama Quantum de Ciencia, si no estoy mal. Y por ejemplo, si bien este programa o este canal de YouTube antes hablaba de ciencia para los más grandes, ahorita están dedicando sus publicaciones para hacer ciencia con niños, niñas y adolescentes, para gente adulta, pues ya tercera edad como tal, o sea que sea muy fácil de comprender. Y hace un par de días, por ejemplo, explicaban cómo era la luz, cómo se podía descubrir o cómo sabían los científicos la luz que proyectan las estrellas, el estudio de las estrellas a partir pues como de la luz. Y simplemente ponían una linterna, ponían una vela y un CD.
y mediante el experimento como tal explicaban sobre la luz y sobre el calor que ellas irradian y mostraban el prisma, o sea, así es que se identifica muchos de los datos en términos de calor, pero pues, o sea, es en pequeña escala y es como comprenderlo para dummies, por así decirlo, ¿cierto? Pero son experimentos muy sencillos, muy prácticos y ayudan a entender conceptos como tal. Ahí les dejo el recurso, ahorita lo van a estar revisando, pues lo podrán tener como tal. Pero entonces miren que son actividades diferentes, actividades interesantes, actividades que son de descubrimiento, actividades que son de investigación, actividades que tienen que ver con cosas muy elementales, muy básicas de las casas y actividades, por ejemplo, que también podrían implicar a la familia para su realización. Ya aquí entonces, profes, después como de ese momento, digámoslo, de conocimientos que tendríamos que tener o de conceptos como tal, muy rapidito, pues muy sumeramente, empiezo ya como con los recursos que tendríamos que tener en cuenta. Entonces, para esto voy a minimizar ya acá como la presentación como tal. Podemos observar que tenemos un primer recurso que es la plataforma que se nos sugiere, que es Aprender Digital. Tenemos la plataforma que es Aprender Digital. Entonces, cuando ingresamos a la plataforma como tal que está acá en la dirección contenidos.colombiaaprende.edu.co, o que podemos ingresar inclusive por YouTube como tal, un momento por acá, Colombia Aprende Contenidos, les voy a pedir que seamos un poquito pacientes porque tengo el internet un poco lento, se va congestionando en la medida de la pues, a lo que va avanzando la tarde. Pues ya vemos que acá está pues, Contenidos Colombia Aprende, se puede buscar por Google, para los que todavía no lo han buscado pues, como tal, no lo conocen, no lo han creado. Entonces encontramos que tiene aquí, yo ya estoy en la página donde están todos los contenidos. Vemos acá en la diapositiva que les presento los 9 ítems que ellos nos presentan, que corresponden pues como a estos como tal. Si ustedes ven acá también, cada uno de ellos los direcciona a las páginas. Igual, pues ahí está le inserté pues como para que puedan direccionarse ahí como tal. Si no, lo pueden hacer directamente ya por la página. Entonces vemos que tiene ciencias naturales, ciencias sociales, historia, geografía, constitución política y democracia, competencias del siglo XXI, educación ética en valores humanos, humanidades, lengua castellana, idiomas extranjeros, matemáticas, STEM más A y tecnología informática. Entonces, por ejemplo, si fuésemos a ver ciencias naturales como tal, sino darle clic y ella inmediatamente nos direcciona pues como a la página que tiene los contenidos, nos muestra que para ciencias naturales está esta Brain Pop en español, hay una colección de cómo funcionan los virus, hay diferentes contenidos, esta de Ensor son contenidos inclusivos, son para personas sordas, tenemos todo lo del Ministerio de Ciencias y esto ya nos da informaciones como de la Radio Nacional, de Señal Colombia y el banco, no entiendo por qué aquí aparece el banco de contenidos del Ministerio de Cultura, pues además que deben haber algunas cosas que hacen relación pues como la temática, pero habría que buscar ya como tal. Entonces, por ejemplo, si quisiéramos ir acá a BrainPop, entonces le damos simplemente ver más y ella automáticamente nos direcciona a una página que nos dice que son recursos diseñados para la educación básica y media. Cada tema se centra en una película animada. Bueno, eso es una de las cosas que hay que tener en cuenta. Muchos de los recursos que nos presentan acá nos dirigen a otras páginas que tienen, por ejemplo, mucho contenido audiovisual, pero que tendríamos que utilizar específicamente la plataforma. Claro que por ahí el Ministerio de Educación sacó que van a dar como acceso a todos los celulares, prepagos y pospago, a la página de Colombia Aprende, a los contenidos como tal, pero habría que esperar porque hasta el momento simplemente es como un comunicado. Entonces, dice que el aprendizaje, bueno, autodirigido a través de la narrativa, el humor y los personajes con voces identificables, son películas que están acompañadas de actividades,
Aquí vemos que tenemos ciencias, ciencias sociales, matemáticas, salud, tecnología, español, arte y música. Son películas animadas. Entonces acá ya nos puede, o sea, si le damos clic aquí, ya nos direcciona como a la parte de los manuales para los maestros como tal, ¿sí? Nos muestra ya como la parte para los maestros, nos muestra los planes, las lecciones y las matrículas, las páginas principales, nos muestra ya aquí el blog para los maestros con los contenidos como tal. Ya sería pues como de cada uno empezar a buscar por sus áreas, es decir, empezar a cacharrear un poco pues como de los recursos que aquí se nos presentan para trabajar como tal. Sobre todo, profes, porque recuerden, yo les cacharreando me di cuenta que hay muchas páginas que nos dirigen a otras páginas que, por ejemplo, tienen que ver con RTV y son contenidos audiovisuales y solamente se pueden revisar desde ahí como tal, ¿cierto? Es por acá ya en ciencias sociales, historia, geografía, constitución y, y democracia, nos vuelve a direccionar a esta página. Este aparece en varios de los recursos, es interesante también que lo revisen, es de Siemens. Mírenlo por acá, así como rápidamente, trae también muchas cosas. El grado niveles de primero hasta 11 tiene recursos educativos digitales abiertos, tiene más de 4000. Entonces cuando le damos pues como cargar, nos direcciona a la página como tal. Entonces miren por acá, así pues como a grandes, pues rápidamente, vamos a ver rápidamente como que es lo que nos muestra. ¿Sí? Entonces por acá a partir de experimentos, aprendizaje mediante la investigación y la comprensión del conocimiento. Acá tenemos todos los consejos para la enseñanza online, pues también hay como unos posts para los docentes, por qué nos lavamos las manos, una explicación como tal, pero aquí en esta parte de los experimentos se pueden encontrar pues como varios recursos, ya ustedes tendrían que entrar a mirar también como que les puede servir allí y sino también utilizar esta barra de búsqueda que ya les permitiría creo que delimitar un poco más, pero habría que probarla como tal. Listo. Por acá, ok, me salí. Esta de juegos para aprender que la estaba revisando hace un ratico, pero, bueno, en esta, sí, o sea, igual volvemos a ver pues como todas más, aulas sin fronteras, como les digo, ya la idea es que ustedes empiecen a revisar como tal. Hay una colección de cómo pasar el tiempo de calidad en familia. Esta biblioteca también es interesante, tiene muchos textos, sería interesante pues como que la buscaran. Por acá, miremos humanidades. En humanidades ya empezamos a ver unos proyectos, seguimos viendo el de Prime Pop L, seguimos viendo el de español. Bueno, recuerden que aquí también hay recursos ya para trabajar en inglés como tal. Inclusive hay una de las páginas que nos permite, creo que es esta de Peggy, no recuerdo si es esta, no, hay una específica, profes, yo creo que es importante también que las busquemos, porque es demasiado contenido, que permite ver desde el inglés, permite acceder a unos contenidos de aprendizaje que tienen que ver con ciencias naturales, entonces transversaliza las dos materias, pero obviamente ya es un nivel un poco más avanzado de inglés como tal. Por aquí, permítame un segundito. En este, sí, ya recordé por qué tenía este de juegos para aprender. Entonces, miren que aquí hay un kit de juegos enfocados en desarrollar habilidades físicas, emocionales, creativas y cognitivas. Estos para niños un poco más pequeños. Me parece bastante interesante, pues como para los de preescolar primero, segundo y tercero, que puedan consultar el material como tal.
Me permiten un segundito, me está cargando la página. Este de Juegos para Aprender nos explica un poco del poder del juego, por qué entenderlo, pues por qué hacerlo jugando, pero por ejemplo nos muestra la rana, nos dice que por ejemplo en ella se posibilita el desarrollo de habilidades de conteo, relación, asociación y adición. Cóctel de colores son mediante juegos. Este de un juego al aire libre, o más bien adecuarlo y encestar en un aro para fortalecer las habilidades corporales de la coordinación ojo-mano, lateralidad, ubicación y fuerza y velocidad, que son los dispositivos básicos para el aprendizaje. Aquí tenemos, por ejemplo, el uso de rompecabezas, pelotas con texturas, bolos, loterías, tangram, títeres, juegos de mesa como escalera, parques, etcétera. O sea, que las actividades también tengan que ver con estar en familia y poder jugar en familia, pero desarrollar habilidades, ¿cierto? Habilidades cognitivas y otro tipo de habilidades ya desde lo motriz como tal. Por aquí hay un libro de emociones, juegos de rol, dibujos imaginativos, que tendría que ver con todo lo de los cuentos, o sea, volver a las narrativas en las casas y dibujar sobre esos procesos de las historias de las familias y poder hacer un contenido significativo para ellos, porque se construye desde el mismo contexto y se recupera, por ejemplo, la historia familiar o se recupera un poco la narrativa social como tal. También todo lo que tiene que ver con manualidades y ya hasta ahí. ¿Ya? Entonces ya pueden, como les digo, profes, o sea, la idea es que podamos utilizar pues como el recurso de aprender digital, que cada uno vaya revisando qué de allí podría implementar como tal, si es desde su área, para que vayan adecuando también a sus trabajos y teniendo en cuenta pues que desde allí hay como varios recursos bastante interesantes y bastante simples que nos permiten hacer como la planeación pedagógica como tal. El recurso número 2 sería los modelos educativos flexibles del Ministerio de Educación. Entonces aquí me devuelvo nuevamente. Eh, bueno, voy a hacer el proceso como tal. Para ingresar allí lo que hacemos es entrar al Ministerio de Educación, por si les voy a enseñar pues como la ruta, porque no sé si todos han accedido en algún momento a él o solamente conocen las cartillas físicas como tal. Entonces cuando ingresamos al Ministerio de Educación, al portal de la página del Ministerio de Educación como tal, ya nos paramos, o sea, acá encontramos inicio, ministerio, normatividad, nos paramos aquí en preescolar básica y media. Y aquí vemos que nos aparecen como varias páginas que nos podemos remitir, pero entonces, me salió, nos vamos aquí a modelos educativos flexibles. Automáticamente nos redirecciona pues como en la página de los modelos educativos flexibles. Esta me parece una muy buena herramienta. Yo ya tenía precargada por aquí pues como unas páginas porque como les digo se va congestionando mucho el internet, entonces a veces es complicado descargar, revisar el contenido como tal, porque las cartillas tienden a ser un poco extensas como tal. Entonces miren que por acá nos dice que los módulos educativos flexibles son propuestas de educación formal que permiten atender a poblaciones diversas o condiciones de vulnerabilidad que presentan dificultades para participar en la oferta educativa tradicional. O sea, ya de entrada vemos que hay una oferta educativa tradicional de cuando estamos de lunes a viernes en las instituciones como tal, en un horario de 6 horas, 6, 7 horas, eh, a otras propuestas que son, o sea, es para acceder a otro tipo de propuestas transversales en otras condiciones, como la contingencia que estamos pasando actualmente. Entonces, eso es como lo que quería rescatar desde allí. Entonces, por acá también observamos que ya pues como manera de información, en los modelos educativos flexibles tenemos escuela nueva, postprimaria, que es para la ruralidad, secundaria activa, acelerar el aprendizaje y caminar en secundaria. Entonces nos habla ya de los recursos, a qué población atiende, pero para los recursos que nos dan, que son 43 textos, o sea, nos hablan ya en términos de cuántos textos serían en las materias y los manuales para los docentes, pues ya así como a forma de generalidades. Pero realmente, por ejemplo, lo importante aquí
en los modelos educativos flexibles es que encontramos este de reto para gigantes, apoyo académico especial. La introducción pues ya les hablé como lo más, pues como lo más relevante, por así decirlo. Secundaria activa, escuela nueva, aceleración del aprendizaje y postprimaria, o sea, encontramos todas las cartillas como tal. Entonces, por ejemplo, aquí yo ya tengo aceleración del aprendizaje. Esta aceleración del aprendizaje, ayer me di a la tarea de hablar con una amiga, una gran profe, que tuvo pues como la posibilidad de trabajar desde aceleración en el aprendizaje. La sugerencia que ella me hace es que, o sea, que estas cartillas, si bien el ministerio dice que es para nivelar a los estudiantes de extra en básica primaria, y que la característica es que sepan leer y escribir, por lo cual ellos dicen que es posible nivelarlos como desde primero hasta quinto. Ella me dice que, pues, que lo mejor es que este tipo de estrategia la revisemos solamente para chicos de tercero, cuarto y quinto, ¿sí? Para que tengamos pues como en cuenta. Pero entonces, por aquí ya vemos que está el módulo nivelatorio, el módulo 1, tiene 6 módulos, el módulo de inglés tiene una guía docente, un manual operativo. Es decir, está articulada, toda está articulada, pero tendríamos que empezar a revisar, profes, como les digo, porque desde allí podríamos revisar qué nos sirve, mirar más o menos como el esquema y revisar qué es lo que nos sirve a nosotros, cómo podríamos hacerlo, cómo lo podemos implementar, qué podríamos tomar de cada uno de estos modelos flexibles para trabajar con nuestros muchachos. Yo por el momento bajé solamente el módulo 1, que lo tenemos acá. Miren que tiene 290 páginas, es una cartilla con 290 páginas. La propia me explica que esto se hace de manera transversal, se trabaja por días. Miren que son pues, como unas cartillas muy simples como tal, pero lo chévere de acá es que son cosas muy contextuales. Entonces miren que por aquí yo quise retomar pues como solamente el primer y el segundo día, ¿sí? Miren que por acá en el primer día, por ejemplo, se nos plantea, déjenme un segundito, yo subo, el primer día nos plantea, tiene un plan de acción, el esquema es un plan de acción que tiene que ver con realizar descripciones, todo un proceso de escritura como tal, identificar datos consignados en el registro civil, registrar acontecimientos de tu vida, escribir preferencias, dar a conocer habilidades que te caracterizan. Miren que también tiene que ver con un componente de autoconocimiento, tiene que ver con comparar el peso. Aquí habría que adecuarlo no con compañeros y compañeras, sino con la gente de la familia, que ahí ya empezamos a manejar conceptos numéricos como tal. Preparar el momento de las revelaciones, comparar la estatura con la de los compañeros, recuerden aquí entonces adecuar, y elaborar un autorretrato. Entonces miren que también tiene que ver ya como con un proceso también de dibujo como tal, ¿sí? Le da el paso a paso que necesita para contar la historia, apuntes, dibujar, recoger recuerdos, decidir, tiene preguntas orientadoras, le habla de observación, tiene ya otro tipo de actividades. Yo los invito pues como a que las consulten y puedan también mirar desde allí qué les sirve y qué no. Aquí por ejemplo vemos que implica la familia, dónde y cuándo nací, quién escogió mi nombre y por qué, cuál fue la primera palabra que dije. Miren que aquí se trabaja todo el concepto pues como de la familia, de la historia familiar como tal. Son datos que tiene que captar con la misma familia como tal, y es transversal, por ejemplo, a contenidos de ética y valores, donde se trabaja todo lo del árbol genealógico de una manera muy implícita, ¿cierto? Todos los relatos de cómo nace, etcétera, etcétera. Cuando seguimos por aquí, miren que ya empieza con todo lo de el peso en kilogramos, años, mes, cuántas letras tiene tu nombre completo, etcétera, etcétera. Ya en el segundo día empieza desarrollando una ficha que tiene nombre completo, los nombres, apellidos, cuándo nace, etcétera, etcétera, cuándo habló, cuándo comenzó a caminar. Ahí se le pueden poner como varias
para la elaboración de la ficha poner como varias preguntas diferentes con respecto a su vida, pero miren que aquí también ya empieza a revisar conceptos numéricos a partir de la revisión de su registro civil, después de una historia con los padres, después de mirar dónde nació todo y con datos muy simples, ¿sí? Entonces ahí ya vemos que van utilizando ya el calendario como tal. Hay varias propuestas, como les digo, sería para revisar, son 290 páginas con actividades. Esto en tanto aceleración del aprendizaje, esta solamente es una de las cartillas. Aquí hay, como les digo, hay 6 módulos más un módulo de inglés. Ahí tienen ya pues como el recurso para que lo vayan revisando. En secundaria activa, como tal, vemos que también el aprendizaje es mediante el saber hacer y el aprender a aprender. Entonces nos habla de jóvenes semextradas de sexto a noveno, o sea, de 13 años, o sea, de sexto a noveno. Tenemos grado sexto, séptimo, octavo, noveno, y aquí tenemos las guías como de cada una de ellas. Educación artística, sí, tenemos lenguaje, matemáticas, ciencias, ciencias sociales, educación física, ética de valores, proyectos pedagógicos productivos y educación artística en danza, música, teatro y visuales. Y adicionalmente tenemos las guías del docente, que es el manual de implementación, las orientaciones y las guías más los anexos. Como es demasiado material, solamente descargué la guía de lenguaje del grado sexto. Entonces vemos por acá que también es una cartilla bastante extensa porque tiene 248 páginas. Vemos que empieza a mostrarnos pues como qué es lo que vamos a hacer. Y tiene unas actividades propuestas que también tienen unas preguntas orientadoras, un momento de lectura, de conceptualización para responder. Tiene, por ejemplo, un diccionario de definiciones o de palabras curiosas muy básico. Ya está todo diseñado. Luego tiene un momento para aplicar los conocimientos como tal. En los textos nos habla de las estructuras, por ejemplo, la narración en esta. Nos habla de la estructura narrativa del lo que ya se revisó arriba y nos propone aplicar los conocimientos. Entonces por aquí nos va mostrando pues como ya diferentes actividades, sigue planteando pues como algunas preguntas y en todas partes, pues en cada uno de los apartados de la cartilla como tal, van a encontrar cómo se desarrollan las actividades, ¿sí? Entonces desde allí también, mira, yo por ejemplo aquí en esta parte ya estoy viendo que están hablando de los adjetivos como tal. Voy a cerrar entonces esta de secundaria activa. En esta de retos para gigantes, si bien esta estrategia se utiliza para estudiantes de transición a grado quinto por razones de enfermedad, o sea, de enfermedad o de convalecencia, es decir, cuando se enferman y tienen que estar por fuera de la institución educativa mucho tiempo, entonces se podrían aplicar. Creo que también es interesante que la revisemos. Entonces miren que acá está como todas las actividades de transición hasta el grado quinto, y nos habla de descargar la carpeta. Como les venía diciendo, yo ya las he descargado anteriormente. Aquí tengo la carpeta de transición y de grado primero como tal. Ya solamente lo que habría que hacer es darle clic derecho y extraer los ficheros. Esos ficheros me quedaron acá atrás. Entonces, por ejemplo, voy a revisar la de transición. Entonces ya está ahí, la abro. Esto serían las carátulas, la evaluación diagnóstica como tal, la guía docente, las guías semanales y adicionalmente hay una carpeta que trae unos juegos. Aquí en las guías semanales, bueno, un momento por acá. En la guía docente, entonces encontramos la guía docente como tal. A ver yo si la tengo todavía por acá. La guía docente.
tenemos pues como la guía docente como tal. Vemos que tiene 64 páginas, o sea, nos habla de cómo se va a implementar, la metodología, las actividades, etcétera. Pero adicionalmente por acá nos muestra el proyecto, que se manejan las cartillas como tal, en la semana en la que va, las competencias que se desarrollan, los funcionamientos cognitivos que están implicados y los escenarios como tal. Habría que entrar entonces a modificar un poco según nuestro contexto y según nuestro objetivo para trabajar con los muchachos. Ya por aquí encontramos, voy a cerrar todo esto, cerrar todas las pestañas. Ya entonces me voy a ir acá a lo de transición, pero vamos a mirar las guías semanales, ¿cierto? Entonces escojamos, por ejemplo, la semana 1. Bien que tenemos una cantidad de semanas, tenemos 32 semanas como tal, o sea, hay planeación semanal para 32 semanas, perdón. Regálenme un segundito que apenas está abriendo por acá. Miren que normalmente tiene como para la semana tiene 18 páginas, también incluyendo pues como las dos primeras que son, las tres primeras que son como pues como de puro formalismo. En la semana 1, semana 2, semana 3, semana 4 hasta la semana 8 es muy básica. Esta es totalmente en acompañamiento de la familia, porque entonces, por ejemplo, nos empieza a hablar de los autorretratos, nos habla de algunos famosos, pero también, entonces ya después, pide poner una foto y pide que dibujen el autorretrato. Y con ayuda con las familias, aquí habría que adecuar un poco más, pues porque, por ejemplo, dicen qué es lo que más te gusta de tu rostro, a quién te pareces, pues hay como algunas preguntas que ya implicarían pues como el acompañamiento de las familias como tal, una muy buena instrucción para que las familias puedan acompañar como tal, porque miren que por acá nos pide escribir el nombre, o sea, aquí habría que buscar el acompañamiento de la familia como tal, nos pregunta cuáles letras tiene tu nombre, si pudiese identificar algunas de esas, de los amigos, de si tienen letras en común, pues ya sería como mirar allá con las familias o mirar también como adecuar este tipo de actividades. Miren que aquí seguimos trabajando lo de la historia del nombre, etcétera, etcétera, pero ya para niños de preescolar, ¿sí? Entonces miren que son cosas como muy básicas, pero miren que tiene demasiada imagen y pues no es muchísimo trabajo, pero sí implica mucho a la familia. Y miren que tiene que ver con la reflexión, ¿qué pasaría si no tuviéramos un nombre? ¿Sí? También el nombre de las familias, con la ayuda de tus padres, llena los datos de identidad del carnet y pega tu foto, la elaboración de un carnet, con unas preguntas que acompañan a los padres de familia. También me parece pues como muy interesante para que ustedes puedan revisar. Ustedes ya saben, esta es la de retos para gigantes. Asimismo, entonces, ya habíamos visto escuela nueva, aceleración, está postprimaria, todos manejan cartillas, profes, es importante que revisen que esos contenidos les pueden servir. Y ya terminé por acá con estos modelos educativos flexibles. Adicionalmente, profes, voy a volver a ampliar aquí porque ya no necesito más de internet. Tenemos dos recursos en televisión. El primero es en Teleantioquia con un programa que se llama Profe en tu casa, que puede ser sintonizado de lunes a viernes a las 10 de la mañana y a las 2 de la tarde en la señal de TDT. O sea, recuerden que no todo el mundo tiene parabólica, sino que tiene señal de TDT, entonces hay unos horarios diferentes o hay unos canales donde se inclusive aparece como otras franjas horarias, entonces sería importante que ellos tengan en cuenta en eso, pero aquí está el primero que es de Teleantioquia, que es Profe en tu casa. Y el segundo sería Señal Colombia, que el programa se llama 321 Eduacción. Y estos en diferentes franjas horarias. Es decir, hay programación desde o sea, habría que mirar desde las 6 de la mañana hasta prácticamente como hasta las 6 de la tarde, o no sé si inclusive ir hasta más tarde. Estuve revisando un poco pues como la programación de Señal Colombia, pero allí a diario aparecen diferentes programas, ¿sí? Que son netamente educativos en un convenio pues con Ministerio de Educación y se llama 321 Eduacción para todo lo que tiene que ver en televisión. Ya en otros recursos, profes, para la planeación pedagógica, les dejo los links como tal para que puedan consultar. Está orientación Andrujar. Permítanme acá. Adiós. Espérenme un segundito. Lo que voy a hacer es
lo voy a copiar para que los podamos pues como consultar rapidito. orientacionandrujar.es. Vemos que son recursos educativos accesibles y gratuitos. Tenemos cartillas de lecturas, multiplicación, cuadernos para trabajar la discriminación auditiva, tarjetas, trabajamos la comprensión de frases, pues hay muchos recursos con juegos de tarjetas, de secretas, tienen muchísimos recursos didácticos. Inclusive aquí en esta parte pueden mirar las categorías de matemáticas, no metodologías, fichas en inglés para maestros, grafomotricidad, atención, competencia lingüística, pues acá en categoría lo pueden revisar como tal. Es una página muy chévere, tiene muchos recursos, sobre todo pues como para los más pequeños. También hay para los más... Está la web del maestro, hay dos webs del maestro como tal, entonces les voy a mostrar rápidamente la primera. La web del maestro también tiene muchos contenidos didácticos. Esta web del maestro es más de educación de primero a quinto como tal, pues como les digo, hay dos específicas, entonces miren primero y segundo, tercero y cuarto, quinto y sexto, educación artística y más recursos, ¿cierto? Hay muchas fichas, papiroflexia, actividades, origami, manualidades, experimentos, cuentos, o sea, hay mucho de dónde tomar. Y esta ya del blog del maestro ya es más direccionada a la secundaria. Sí, hay una serie de recursos relacionados ya con la secundaria como tal. La diferencia de la web del maestro y esta web del maestro es que esta es web del maestro CMF. Ya aquí directamente les dejé el link del portal de secundaria como tal. Entonces ya tiene para secundaria y ya vemos también que tiene una gran cantidad de post. Aquí ya ciencias sociales, historia, geografía para primaria y secundaria. Vemos que también tiene carpetas pedagógicas, sesiones de aprendizaje, 1000 problemas de matemáticas, simulacros, ayuda, tiene un paquete de guías gratuitas para complementar como las asignaturas, tiene muchas cosas, o sea, también es asunto de páginas, empezar a cacharrear para ver qué allí nos puede servir como tal. Tenemos la biblioteca digital de la UNESCO, creo que también es un recurso que tenemos que aprovechar al máximo, que la UNESCO abrió pues como su biblioteca y todos sus contenidos, y allí podemos encontrar infinidad de recursos. Entonces vemos por acá pues que ya por fin abrió la página de la UNESCO como tal, y entonces vemos que hay novedades, hay colecciones, herramientas de investigación, y igual acá por ejemplo pueden ingresar el campo de búsqueda y les va a filtrar por la temática que ustedes quieran, o sea, esto tiene infinidad de recursos profes, inclusive te puede llevar a otros repositorios. Entonces esta es una de las que más me gusta a mí, pues, sobre todo porque permite encontrar tanto materiales para trabajar con los muchachos. Hay algunas guías que permiten trabajar con los muchachos en diferentes temáticas, pero también me gusta mucho es porque uno puede encontrar investigaciones, libros sobre temáticas que son de interés y que son actuales, ¿sí? Entonces es un excelente recurso. Ya por acá entonces voy a continuar ya. Tienen esas primeras tres. Hay una de cuentos para dormir de Pedro Pablo Sacristán, que tiene una gran colección de cuentos gratuitos. Este era el que les hablaba muy al principio de la presentación de cuentos de ciencia. Están las cartillas de Santillana como tal. No les voy a presentar la de los cuentos,
sino que solamente les voy a presentar esta de Santillana, que liberaron las guías, también están todas las guías de la editorial Santillana como tal. Y les voy a presentar la de cuántos de ciencia, ya la buscan ustedes, ven que es un recurso en YouTube, lo cual me lleva, profe, a decirles que también es importante que revisemos qué canales de YouTube se están trabajando algunos de los contenidos. Profes, cuando uno busca en YouTube y manda el recurso o sea, pasa el video de YouTube y lo comparte en el grupo de WhatsApp, las personas tienen la posibilidad de ver desde el grupo de WhatsApp sin ser pues, remitidos al YouTube, ¿sí? Entonces desde allí también podrían revisar esto de, voy a pedir asesoría a mi hijo. Juanes, ¿cómo se llama el de matemáticas? ¿Profe qué? El de matemáticas de YouTube. Julio, profe. Dice mi hijo que está Julio Profe, como les digo, para lo de ciencias está este cuantos de ciencia que explican sobre astronomía y ciencia física de una manera muy sencilla a través de experimentos. Ya por aquí entonces, mientras nos carga lo de Santillana, está lo de libros PDF gratis, o sea, acá esta es una plataforma que se llama Formarse, tiene los libros en PDF, se pueden descargar, yo ya hice pues como el proceso de revisar, hay muchos libros y realmente sí descargan, está Alejandría, libros de dominio público, y el estudiante digital. También, en cualquiera de esos tres pueden descargar recursos, ya está verificado, realmente se descargan en PDF para todo el proceso de, de lectura como tal. Aquí en otros recursos también encontramos, les puse 100 libros de matemáticas gratis, de álgebra, geometría, cálculo, teoría matemática. Hay una de juegos matemáticos y matemáticas en PDF gratis, de aprendiendo matemática y demás mates. Finalmente, profes, creo que es importante que ustedes tengan en cuenta que hay formación docente del magisterio. Este link que ven acá es el de inscripción. ¿En cuál curso estás interesado? Entonces miren que tienen cursos de herramientas digitales para la pedagogía en casa, fundamentos para el diseño de pruebas tipo saber, aprendizaje basado en proyecto en la práctica pedagógica, diplomado virtual como promotor de lectura, las mallas del aprendizaje del Ministerio de Educación y su aplicación en el aula, neuroeducación, emociones y aprendizaje, inteligencia emocional para padres y educadores. Pues hay diferentes cursos que se están ofertando en este momento en la universidad y ustedes se pueden escribir aquí en este formulario de Google. Ya para finalizar, pues les muestro un poco como las guías de Santillana, que no me está, bueno, ya me cargaron. Vemos primero, segundo, tercero, pongamos por ejemplo una de cuarto de matemáticas. Cuando le damos clic aquí nos abre y miren que nos aparece el recurso para el docente descargar, el libro de mate y nos muestra ya como las descargas como tal. Listo, esa la pueden hacer y les voy a mostrar por acá de esta de lo de los libros en PDF gratis, les voy a mostrar solamente una. Todas tienen diferentes formas pues como de descargar los recursos como tal, pero les voy a mostrar por aquí pues como un poquito de las páginas como tal. También la pueden utilizar para todos los procesos de lectura en este momento, que los muchachos escojan un texto y se lo lean. Entonces aquí están los mejores 201 libros para descargar gratis. Gabriel García Márquez, Milán Kundera, Mario Vargas Llosa, está Kafka, aquí hay otros 11, por ejemplo está Charles Dickens, está James Joyce, pues hay mucha cosa. De hecho también vi por aquí, a ver, León Tolstoy, había visto unos que son más adecuados para los adolescentes. Bueno, están las aventuras de Tom Sawyer, podría ser un poco más como para adolescentes. Miren que también está para grandes, pero también están los libros de Stephen King. Mírenlos por acá, El Resplandor. Miren todos los de Stephen King.
perdón, que son más llamativos pues, como para los adolescentes. Están los textos de Julio Verne, que también son bastante interesantes para adolescentes. De Tolkien también son muy interesantes para los adolescentes como tal. Ya vemos pues muchos más. O sea, ya vemos autores de una lectura mucho más compleja. Creo que, si no estoy mal, por acá también vi algunos textos que podrían ser relacionados o afines para las áreas de sociales como tal, que también sería posible trabajarlo desde el proyecto institucional de lectura, escritura y oralidad, revisar, por ejemplo, un texto que tenga que ver, o sea, que sea adecuado para los muchachos, ahí se estaría trabajando transversalmente todo el proceso de lectura, todas las preguntas, pero también se estarían utilizando ya temáticas muy específicas en relación al texto y en relación a la materia, ¿sí? Por aquí vemos Robinson Crusoe. Hay muchos textos, o sea, realmente hay muchos textos. Ya la idea sería, pues, como les digo, cacharrear y bueno, eh, hacer uso como de todos estos recursos como tal. No siendo más profes, les agradezco mucho, pues me extendí, tenía proyectado hacerlo pues como en una horita, me extendí un poquito más, pero creo que así sin dudas ya hay pues mucho recurso como tal a su alcance. Profe, de todas formas recordarles que si necesitan alguna cosa, con todo el gusto del mundo aquí estoy para ayudarles. Y también recordarles la importancia de trabajar aspectos socioemocionales de manera transversal en lo que están trabajando. O sea, recuerden que en este momento todos los muchachos están en la casa y que hay hogares que son demasiado complejos, donde hay que trabajar otro tipo de estrategias. O sea, primero antes de uno sentarse a acordarse porque 2 por 2 es 4, hay que hacer también estrategias tan simples como implicarlos en la familia para que hagan una receta y cocinen juntos, y a partir de ello puedan revisar otro tipo de aspectos como, no sé, asuntos numéricos, seguimiento de instrucciones, o sea, que tenga que ver realmente como con ese compartir en el contexto actual en el que estamos, que es con nuestras familias, ¿sí? Con mamá, con papá, seguimiento de instrucciones, o sea, que también ellos entiendan que este es un momento para entender que hacen parte de una familia y que así como hacen parte de una familia, para disminuir los conflictos familiares como tal, es importante entender que se debe hacer un contrato, un pacto de convivencia, que hay que ayudar en las labores de la casa. También es un momento para dispersarse, y creo que la fuente para uno dispersarse siempre es y será por excelencia todo lo que tiene que ver con la música, lo que tiene que ver con el arte, que también es necesario hacer actividad física, más allá de como algo obligatorio, como un asunto también de unidad familiar. O sea, profes, que el llamado es y siempre será que trabajemos y desarrollemos también esas competencias emocionales, esas habilidades emocionales, esas habilidades para la convivencia, sobre todo en este momento. Profe, no, de todas formas, muchísimas gracias pues como por la atención, y estaré por acá atenta a lo que ustedes requieran y para lo que les pueda ayudar. Muchas gracias.